Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos con nosotros el episodio 50. Ya después de un año de programa alcanzamos este número. No deja de ser un número, pero bueno, me hace sentir orgulloso de que estemos en este punto. Y traemos un episodio muy especial con Anabel González, eminente psiquiatra. Hoy vamos a hablar de la disociación, de todos los tipos de disociación que hay, porque realmente yo pensaba que era un concepto muy simplificado y realmente es mucho más complejo de lo que la cultura popular, de lo que en la cultura popular se ha establecido, se ha instaurado. Muchos de los profesionales no sabemos muy bien en qué consiste la propia disociación, e incluso entre los autores que la describen hay diferencias. Vamos a descubrir todo este interesante mundo de la mano de Anabel González, como hemos dicho, y vamos con la entrevista. Ya estamos de nuevo en la entrevista con Anabel González sobre disociación. A Anabel ya la habíamos conocido en un episodio previo sobre trauma y apego, pero hoy tenemos la gran oportunidad de volver a estar con ella. Muy buenas, Anabel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Pablo? Hola. Bueno, ya nos conocíamos en otro episodio, pero si quieres, para los oyentes que quizás no te conozcan, o bueno, para todos los que te conozcan, recordarnos quién eres y cuál era tu trayectoria. Bueno, yo soy psiquiatra, trabajo en Coruña en un programa de trauma y disociación dentro del programa de trastorno mental grave en el Hospital de Día y pues llevo trabajando con los temas de trauma, disociación, apego desde hace pues mucho tiempo a raíz de mi formación en MDR y bueno, siempre me han interesado. Yo tenía casos así un poquito complicados cuando empecé a trabajar con MDR y no me quedó otro remedio que profundizar un poquito más en todo eso. Luego he hecho cosas pues, de investigación y publicaciones relativas a esto, pues bueno, mi área de interés junto con la regulación emocional. Y hoy queríamos hablar un poquito de la disociación. La primera pregunta con la que quería empezar es, ¿qué formas tiene el ser humano de reaccionar ante eventos traumáticos? Pues reacciona como puede. Hay veces que lo que ocurre nos afecta y nos produce algún tipo de repercusión durante un cierto tiempo, pero si tenemos gente alrededor con la que poder compartirlo, que nos pueda apoyar, que puedan estar ahí, y nosotros contamos también de antes de que pase eso con ciertos recursos a nivel emocional y mental, pues es posible que esto lo superemos de verdad, lo elaboremos y lo podamos integrar. Si yo vengo ya con dificultades para integrar información, porque me llevo mal con mis emociones ya desde hace mucho tiempo, o tengo dificultades para darme cuenta de lo que me pasa, para pedir ayuda, para dejarme ayudar, o no tengo a quién pedírsela, es mucho más fácil que esas cosas que nos ocurren se nos atasquen y que no las podamos elaborar. Entonces ahí es donde nos quedamos atascados y bueno, eso puede dar lugar a muchos síntomas diferentes. Hablamos de la disociación muchas veces y me doy cuenta que mucha gente no entiende lo que es. ¿Qué es la disociación? ¿Qué función tiene? Es bastante complicado de definir porque hay los dos problemas, creo yo. Gente que no lo maneja nunca, este tipo de concepto, y gente que lo está utilizando indiscriminadamente Sí. para creo que demasiadas cosas. Entonces se ha ido incluyendo tal cantidad de problemas diferentes dentro del concepto de disociación. Hace poquito leía un artículo de Farina que yo creo que decía muy acertadamente que nos cuesta dar una definición de disociación porque hemos incluido ahí demasiadas cosas que deberían estar en grupos separados. Se Y ha a mí su convertido en un cajón desastre, ¿no? Por es decirlo una así. especie de cajón desastre, ¿cierto? Podríamos decir que tiene que ver con las respuestas postraumáticas a situaciones más graves y también las consecuencias más graves. Tiene que ver con la integración, pero más allá de eso, vale la pena utilizar esta distinción que ellos hacían, que para mí me parece clínicamente muy significativa. Ellos distinguían tres grupos y decían que deberíamos estarlos estudiando de forma separada y diferenciada porque son cosas diferentes. Uno es una distinción que también manejan otros autores, el distanciamiento y la compartimentalización. El distanciamiento sería que yo estoy distanciado de mis procesos mentales, es decir, yo hago cosas, pero es como si las hiciera en automático y yo no estoy gestionando eso que estoy haciendo, estoy desconectado de mi cuerpo, no noto la sensación de dolor cuando la tengo.
no noto si tengo frío, si tengo calor, estoy completamente desconectado de lo que hago, de lo que siento, del cuerpo, de lo emocional. Pero también es cierto que no todos los tipos de desconexión son disociación. En realidad hay personas que no muestran emociones porque son muy alexitímicos. No es tanto que estén desconectados como que no O que han llegado a conectarse, o ¿no? están No se embotados. desconectan. Claro, no es que se hayan desconectado de algo a lo que sí estuvieron conectados, es que no se han llegado a desarrollar los procesos emocionales de una forma compleja y esto no sería disociación. Pero en pacientes que se desconectan, que sí que han tenido alguna conexión, mejor o peor, pero se desconectan, hablaríamos de fenómenos de distanciamiento. Por ejemplo, aquí estarían la despersonalización y la desrealización. La despersonalización, lo que pasa es que yo me miro en el espejo y no sé muy bien quién es ese, no me reconozco en esa imagen, o yo me veo hacer cosas como si fuera un autómata y yo no estoy en lo que estoy haciendo, es como si actuase mi cuerpo o yo fuese haciendo cosas, pues eso, en piloto automático, o me hago daño y no lo noto. Había una chica, por ejemplo, adoptada de origen de países del este, que contaba muy bien cómo se había pasado pues, toda la vida sin notar la sensación de dolor. Ya no, se hacía daño y no lo notaba. Y con el trabajo terapéutico fue recuperando la capacidad de sentir tanto el dolor físico, que vino primero, como el dolor emocional, un poquito más complejo, pero que lo fue consiguiendo. Entonces, esto sería este tipo de fenómenos de distanciamiento, que pueden ser de mí o pueden ser del entorno. En la desrealización lo que me pasa es que yo veo lo que me rodea como a través de una niebla, como si fuese irreal o como si estuviese en un sueño. Otro grupo sería lo que estos autores llaman compartimentalización. Farina, de hecho, le llama disociación a esto, no a lo otro que acabo Ah, de comentar, ¿no? al otro directamente distanciamiento, ya está. Distanciamiento y listo. Entonces, esta parte de compartimentalización, estos autores le llaman disociación, fragmentación. Por ejemplo, los autores que hablan de disociación estructural también dicen que solo la fragmentación le deberíamos llamar disociación, ¿no? Entonces, ¿qué es esta compartimentalización, esta fragmentación? Bueno, pues que hay estados mentales muy discrepantes en la persona y la persona funciona en unos momentos de una manera y en otros de otra manera completamente distinta. Y en los casos de disociación más compleja, esto puede dar lugar a lo que se llaman las partes de la personalidad, ¿no? Que también se le han dado 50.000 nombres, alters, personalidades alternantes, mil cosas. Es decir, la forma de funcionamiento es tan diferente que yo unas veces puedo sentirme una persona y en otros momentos otra. En un momento puedo sentir que tengo una edad y en otros momentos otra. Puedo tener una pelea conmigo mismo a estos niveles, ¿no? Como si una parte de mí se pelea así con la otra. Y esto, frente a lo que también se cree a veces, no es algo evidente de forma clara. Yo, de hecho, si me llega un paciente diciendo, me llamo Juana y 5 minutos después me dice, me llamo Josefa, pues igual me lo creo o no. Que es una forma como demasiado espectacular, visible Sí. de presentarlo, ¿no? La mayor parte de las veces esto es algo que ocurre y a la persona a la vez que le pasa, en cierto modo lo disimula, ¿no? Porque tiene que vivir en el mundo y no puede estar manejando reacciones de sorpresa o de desconcierto a las personas que le rodean. Entonces, a veces el paciente hace un como sí y parece que esto no está ocurriendo, ¿no? O lo que vemos son cambios de conducta, pero no los atribuimos a esto, ¿no? Que es una persona que de repente empieza a tomar una actitud infantil y eso no estaba ocurriendo unos minutos antes, mientras estábamos hablando con ella, este tipo de cosas. Y a veces estos fenómenos también toman la forma, por ejemplo, de fenómenos internos. Yo puedo oír voces y ese oír voces no siempre tiene que ver con una desregulación del cerebro en un episodio psicótico agudo, sino que puede tener que ver con estas partes de la personalidad que a lo mejor no llegan a tomar el control de la conducta, pero que internamente yo estoy escuchando una voz o me vienen pensamientos que yo siento que no son míos, pero que a la vez a cierto nivel sí que sé que soy yo, pero no soy yo, y entonces se forma ahí dentro una pelea importante. Esto es a lo que Farina le llama disociación propiamente dicha y que otras personas definen como compartimentalización o como fragmentación. A mí me gustan los términos de distanciamiento y compartimentalización porque son los que se manejan en un instrumento que yo estoy recomendando mucho ahora, que es el inventario precisamente de distanciamiento y compartimentalización, que se validó hace no mucho por Perona y que permite, ¿no?, clasificar un poco a los pacientes en esos dos subtipos. Si a alguien le interesa el cuestionario, está en mi página web, en anabelgonzalez.es, y se puede descargar de allí. Y Vale. decía que eran tres los que proponía Farina, porque ellos
basándose en estudios un poco de función cerebral, definían un subtipo que ellos le llaman, no me acuerdo ahora si desintegración o desorganización, ¿no? Desintegración, creo recordar. Y estos serían cuadros como mucho más precisamente desorganizados. Un funcionamiento muy caótico, no se ven partes disociativas, por lo menos no se ven de forma estable, puede haber cambios, pero en un momento son un tipo de cambios, en otro momento son otros. Es como una estructura mental sin estructura y que, esto ya es versión mía, pienso que tendría más que ver con lo que es lo que vemos en los apegos desorganizados, donde no hay un patrón, porque hay muchos tipos de apego desorganizado. Entonces, esto sería como que las capacidades del cerebro de integración, las capacidades más complejas, las capacidades metacognitivas, están extremadamente tocadas y cuando hacen estudios de función cerebral lo que se ve son problemas muy grandes en la conectividad cerebral, ¿no? Es una inmadurez de los procesos mentales o una forma muy caótica de funcionar. A mí esto me encaja con algunos pacientes que vemos en clínica, que son pacientes difíciles de encajar, que los síntomas son muy fluctuantes, que realmente no tienen un patrón bien definido, que a veces cuando son casos graves nos quedamos ahí siempre diciendo esto es una psicosis, esto es disociación y no sabemos muy bien dónde colocar al paciente. Ni siquiera tiene tampoco síntomas psicóticos típicos, sería lo que antes se le llamaba una esquizofrenia simple, algo así como muy complejo. Y en los casos menos graves serían pacientes muy cambiantes en la sesión, muy cambiantes en la sintomatología, pero que no pasan de un estado a otro y esos estados se repiten, sino que no hay una mínima referencia de qué le pasa a esta persona y eso es lo que la define. Entonces serían esos tres tipos de desintegración, distanciamiento y compartimentalización o, según estos autores, disociación propiamente dicha. ¿Cómo la disociación nos pudo ayudar en el pasado? Cuando apareció en nuestra vida por primeras veces, o cuando una persona, por ejemplo, presenta un alejamiento ante un abuso sexual o ante un acoso escolar, tiene una sensación de anestesia emocional, o cuando alguien tiene un evento muy traumático y se compartimentaliza, una vez que la persona lo vive o lo reitera varias veces como una víctima de abusos sexuales. Es decir, una persona que ha tenido esos traumas, obviamente, y la parte que ha aparecido es la disociativa, el tapar de esa manera, cuando se hace adulto o adulta, tiene mucha más facilidad para entrar en esos estados disociativos involuntariamente. Creo que hay varias preguntas en esa pregunta. Es posible. Una o sea, una de las preguntas es cómo nos ayuda la disociación y yo me preguntaría antes de eso si la disociación nos ayuda. Ah, buena pregunta. Eh, es cierto que cuando aparece, por ejemplo, una disociación peritraumática, una disociación que aparece en el momento en el que está ocurriendo algo muy grave y nuestra mente hace, chao, me voy de aquí, sí podríamos entender que hay como un mecanismo de protección, pero a la vez es un síntoma de que el cerebro está sobrepasado y que no puede más. Entonces, si protege o no protege, sería dudoso. Pero cuando nos vamos a la disociación de compartimentalización, la cosa se complica más, ¿no? Hay como dos teorías de por qué se desarrolla la disociación. Una es la teoría más traumática, en la que la disociación, esos compartimentos, esa fragmentación se produce como una ruptura debida al trauma. Pero hay otro tipo de teorías más relacionadas con el apego desorganizado, que lo que dicen es que el paciente ya venía disociado de casa y que cuando ocurre algo es como cuando le das a un golpe a una cosa que ya tenía una fractura, que ya tenía una grieta, ¿no? Es mucho más fácil que rompa. ¿Por qué viene de casa la disociación de este tipo de compartimentos? Pues porque generalmente este tipo de problemas se generan cuando hay cuidadores que están muy traumatizados, que están ellos mismos disociados, que son atemorizantes o bien que están demasiado asustados. Y entonces el vínculo de apego, que es lo que mantiene al niño unido a un cuidador que le da protección y cuidado, no vale como sistema neurobiológico. No vale porque está programado, es un sistema motivacional que está programado para buscar protección. ¿Cómo vas a ir a buscar protección en alguien que te asusta o que está más asustado que tú? Entonces, ese sistema va y se encuentra con lo contrario de lo que busca y se vuelve loco y se desorganiza. Entonces no puede funcionar ese vínculo. El niño no puede desarrollar un modelo mental coherente y
tendrán múltiples modelos mentales. Hay veces que lo que les rodea es consistentemente incoherente, es decir, yo tengo dos cuidadores, uno que es atemorizante, pues es una persona violenta, y el otro que está atemorizado de esa figura violenta. Pero son dos polaridades muy marcadas y yo desarrollo una capacidad para adaptarme a una y otra capacidad distinta para adaptarme a la otra. Claro, como dos defensas, ¿no? Bueno, como dos formas de acoplarme, Sí, realmente no se está defendiendo. O sea, el niño lo que dos necesita roles, por decirlo así, dos es... formas de funcionar. Sí, sí. Entonces, esos dos estados mentales son incoherentes entre sí, pero a su vez cada uno de ellos tiene bastante coherencia porque yo me tengo que acoplar a una de las figuras de una manera y me tengo que acoplar a otra de las figuras de otra manera. Con lo cual, esa incoherencia yo la internalizo y yo voy a tener, pues eso, los estados mentales que cada uno reproduce cada uno de esos sistemas de adaptación. Otras veces, las figuras que yo tengo ahí son en sí mismas muy incoherentes y yo me tengo que adaptar a mi madre cuando está maja, a mi madre cuando está contenta porque yo soy la alumna más brillante del colegio y a mi madre cuando se pone como una hidra y me cruje por una cosa que no sé muy bien ni por qué me está riñendo. Entonces yo voy teniendo que funcionar con todo esto que me rodea. Y otras veces la estructura es como mucho más caótica. Pero este es el caldo de cultivo, que serían los apegos más de tipo desorganizados, en el que se va a desarrollar la disociación posterior. Nos ayuda, pues a lo mejor es que es el único remedio que tenemos. En parte sí tenemos que adaptarnos, pero en otra parte es un sistema volviéndose loco porque no sabe qué hacer ni qué criterio utilizar para vincularse con esas figuras que son esenciales para el desarrollo socioemocional del niño. Y luego hay otros estilos de desorganización que tienen que ver con traumas en los cuidadores. Un cuidador que está muy traumatizado puede dispararse con el niño. Pues, por ejemplo, en las situaciones de violencia de género a veces vemos como las madres, aunque ya no estén viviendo con la figura agresiva, se disparan con el niño cuando el niño se pone un poquito gremlin, quizás no necesariamente cuando el niño se ponga súper violento, pero en cuanto el niño manifiesta algún tipo de agresividad, eso para la madre funciona como un disparador traumático y entonces la capacidad que tiene de regular al niño en ese estado se anula o es muy disfuncional. Entonces hay como muchos escenarios posibles que llevan a que una persona, cuando luego ocurre un trauma de envergadura en su vida, ya venga con un sistema que viene tocado en la línea de flotación, con lo cual después es mucho más fácil que se desorganice. Yo creo que es demasiado simplista ver la disociación como una defensa. O sea, es mucho más complejo, claramente. Y hay muchas posibles rutas para llevar a la disociación. De hecho, que un niño tenga un apego desorganizado cuando es pequeño no implica que obligatoriamente tenga que tener disociación de adulto. Tiene que darse una concurrencia en general entre esa desorganización más luego algún evento que haga un impacto traumático. Muchos pacientes, al explicar o al hablar de disociación, hay veces que no nos entendemos, y es por los propios síntomas. ¿Cómo se siente una persona disociada? Escenarios los tres son diferentes, ¿no? El que está más desintegrado, ¿no? Que decíamos que tenía esta estructura mucho más desorganizada, puede o no ser consciente de esa desorganización porque se tiene que pensar con ese cerebro que no procesa bien la información. Entonces puede ser complicado, quizás note más lo que los demás le transmiten, ¿no? Las incoherencias en su conducta que les señalan o las dificultades que puede tener, depende de la gravedad. A veces la persona sí que puede ser consciente de que da bandazos y que no sabe muy bien ni qué pensar ni qué sentir en determinadas situaciones. El que tiene distanciamiento generalmente se da cuenta, de hecho hay un perfil de paciente con despersonalización crónica que vive con mucha angustia esa sensación de despersonalización, piensa que se va a volver loco, se asusta, y otros que viven bastante felices en la anestesia. Es como que ese embotamiento les permite no estar sintiendo con un nivel de intensidad alto cosas graves que les puedan estar pasando. Claro. En cuanto al último tipo, a la disociación de compartimentos, depende de en qué estado esté mi paciente, lo va a percibir de una manera o de otra. A veces la persona sí que es muy consciente de que hay como distintos estados mentales o de que escucha las voces o de que le vienen impulsos que no sabe muy bien de dónde salen.
y hay casos en los que la persona no se da mucha cuenta de lo que pasa, ¿no? Tiene cambios de estado mental, pero tiene cierta amnesia de lo que ocurre en esos estados y a veces solo se encuentran con que hicieron cosas y no se acuerdan muy bien de haberlas hecho, se encuentran en un sitio y no saben muy bien cómo llegaron allí, se encuentran como pruebas de que han pasado cosas, pero no saben dar mucha cuenta de lo que ha pasado en esos momentos. A todo esto quería preguntarte del trastorno de identidad disociativo. Es la Sería esta última, última. ¿no? Pero sería esta última, es un gradiente. O sea, no es una categoría estanca en la que o tienes TID, trastorno de identidad disociativo, o no lo tienes nada, o no tienes nada. O sea, sería como una Bueno, especie yo creo de... que no hay ninguna patología en salud mental que funcione así, ¿verdad? Claro, Siempre hay grados. Y aquí lo mismo, ¿no? Vamos a tener como distintos niveles de severidad. claro. Yo creo que hay dos tipos de severidad, una digamos, de la cantidad y la intensidad de los síntomas que se puedan presentar y otra sería, que es la más importante, la repercusión funcional. Hasta qué punto esto te limita tus relaciones, te limita tu capacidad para tener un trabajo, para establecer vínculos, para cuidar de tus hijos si los tienes, para vivir. El tema de identidad disociativo, bueno, yo tengo entendido que en Europa está un poco denostado y visto con escepticismo y en cambio en Estados Unidos se toma mucho más en serio. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por las diferentes escuelas o así? Bueno, ya en el siglo XIX, cuando se empezó a hablar de disociación, los americanos hablaban más de la alternancia de personalidades y en Europa, en Francia sobre todo, se hablaba más de las cuestiones de la memoria. Yo no sé si hoy en día estamos en el mismo punto. Se ha popularizado bastante más el término, tanto entre los profesionales, aunque sigue habiendo algunos que no lo diagnostican nunca, pero yo creo que ya no es esa misma tendencia ahora que hace a lo mejor 10 años. Y por otro lado, que yo creo que es un fenómeno en aumento, se ha popularizado mucho a nivel general. Entonces nos encontramos ya con muchos pacientes que vienen con esa etiqueta puesta y a veces con un desarrollo, yo creo que un poco anómalo de los síntomas en base a la exposición a redes sociales y a cosas Sí. así, ¿no? Es decir, si yo tengo cierto lío mental en mi cabeza y empiezo a seguir a influencers que hablan de esto y a mí esto me explica una parte de lo que me pasa, puedo empezar a hablar con ese vocabulario, puedo empezar a profundizar más en estas cosas y yo creo que los pacientes a veces vienen con los síntomas ya un poquito Es, modificados, ¿no? es que yo creo que esto es más peligroso incluso que cuando se habla de ansiedad y depresión en la terminología general. Porque el otro día, por ejemplo, vi un meme en Instagram en el que, bueno, igual tiene sentido, pero yo creo que le da como una facilidad de uso indebida. Apareció una persona que, bueno, era un gato, creo, no sé cómo era exactamente, pero era una especie de mini chiste en el que aparecía alguien que le habían hablado y dice, yo escuchando lo que me cuenta mi novio tras media hora y haberme disociado a los 5 minutos. Y claro, quedarse en Bavia es disociarse técnicamente. Es que yo creo que es frivolizar un término. Sí, bueno, yo creo que la popularización de los términos de salud mental tiene ese riesgo, tiene otras ventajas. Sí. También es cierto que durante mucho tiempo los pacientes con síntomas disociativos claros pasaban por las consultas de salud mental y nadie atendía ese tipo de sintomatología. Entonces, bueno, yo creo que arregla cosas y empeora cosas como prácticamente todo. Claro. Pero aparte del uso coloquial, digamos, del término disociación, que si ya teníamos los profesionales bastante lío, pues lo ha venido a aumentar, está las personas con esta patología o con patologías que tienen puntos de conexión con esta, exponiendo con todo detalle lo que les ocurre y estas personas pueden funcionar como modelos de referencia para otras. Y hay determinado tipo de paciente que está muy confuso con respecto a su identidad, que no sabe cómo definirse a sí mismo, que no sabe cómo funcionar de cara al otro, que las etiquetas diagnósticas le dan algo que ellos creen que es bueno, les dan una especie de identidad, pero es una especie de, y como no tienen otra, se pueden aferrar mucho a ella. Esto pasaba con las etiquetas de trastorno límite y está pasando yo creo que ahora ya con las etiquetas del trastorno de personalidad múltiple o el trastorno de identidad disociativo. Hombre, veo más sencillo cuando
alguien usa mal la palabra depresión y decirle, oye, que no, no estás deprimido. Pero cuando ya los profesionales muchas veces no sabemos exactamente ni lo que es la disociación, a ver cómo corregimos realmente. Sí. Pues ya te digo, yo, por ejemplo, en mi mente, se me hacía lioso que algo que es realmente para mí el alejamiento anestesiante de una realidad que te supera, también sea terminológicamente esa compartimentalización que decías. Cuando me das la sensación de que tienen cierta razón los autores que has comentado antes, de que es que son 2 cosas distintas. Son dos cosas bastante diferentes. Sí, ¿Crees eso de es. alguna manera que esta diferencia se hará patente de alguna manera en el futuro? Bueno, yo creo que el hecho de tener instrumentos específicos que evalúen los síntomas de una y otra cosa nos permitirá profundizar, porque los instrumentos que había hasta ahora no lo definían de una forma tan clara, ¿no? Y además esto yo creo que es un buen cuestionario. No hay uno que incluya este tercer subtipo de desintegración que proponía Farina, pero bueno, me imagino que se desarrollará en el futuro. Y yo creo que nos puede ayudar un poquito a organizar, pero sigue siendo un campo complejo. Vivir bajo los efectos de las drogas para evitar la experimentación en pacientes con estrés postraumático complejo. Puede ser forzar la disociación a través de los químicos. Puede ser forzar el alejamiento de los síntomas. A ver, yo creo que aquí estamos usando eso en ese modo coloquial. Claro, Una droga, claro que te anestesia, pero no toda anestesia es disociación. Una cosa es que la disociación peritraumática funcione en cierto modo como una anestesia y otra cosa es que toda anestesia o sea sea, disociación claro, o que todo lo que tenga que ver con el trauma sea disociación. Aún así hay autores de referencia que lo dicen, es decir, por ejemplo, en la teoría de la disociación estructural la palabra disociación no se utiliza como la estoy utilizando yo. Ellos definen disociación como un mecanismo, no como un trastorno, no como un síntoma. Es decir, la disociación sería lo que ocurre ante el trauma, haya síntomas disociativos o no. Para ellos un estrés postraumático es una disociación estructural primaria. Yo no me gusta esa categorización porque creo que lleva sin quererlo a este efecto secundario que decíamos antes, que es que le acabamos llamando disociación a todo. Y claro. cuando le llamamos disociación a todo, entonces la palabra disociación pierde un poquito de validez o de utilidad a nivel clínico. Para mí es más interesante usar la palabra disociación para definir un grupo de situaciones que requieren un abordaje clínico diferente. Parece a nivel pragmático más interesante. ¿Se podría reunificar la estructura una persona, un paciente con disociación de compartimentalización? Yo diría que si se puede unificar, es que esto partiría de la base, y yo no coincido con eso, de que la disociación se produce por una ruptura. Y si entendemos un poco lo que hablábamos antes, de que es algo que ya no viene integrado, no se trata tanto de reunir las piezas de un puzzle, sino de desarrollar lo que no se desarrolló. Y lo Ujú. que no se desarrolló fue la capacidad de entenderme a mí mismo, de ver mis procesos mentales y de poderlos regular y poderlos ver de una forma integral. Yo no tengo la capacidad de tener una visión coherente de mí mismo. No tengo una visión unificada de mí mismo, esté como esté. Cuando estoy de una manera me siento uno, cuando estoy de otra manera me siento otro. Entonces no es tanto un trabajo de reunir piezas de puzzle, que sí que tienes en cierto modo que hacer eso, sino de desarrollar capacidades reflexivas, de desarrollar capacidades metacognitivas, de desarrollar la capacidad de tener una visión global de mi historia. A veces hay que reconstruir esa capacidad para mirar la historia, para entender por qué yo tengo esta emoción en este momento, de dónde viene esto, qué relación tiene con lo que está pasando ahora. Ese es el trabajo fundamental que tenemos que hacer. Y yo creo que el trabajo central es la reflexión y la metacognición, más que el reunir piezas, Eh, porque no son piezas de algo que estaba funcionando perfectamente y que simplemente se ha roto y entonces si nosotros reunimos las piezas ya está. No, es que la base viene muy mal y hay que empezar por cosas súper básicas antes de llegar a poder hacer esa integración posterior, ¿no? para los oyentes que no lo sepan, ¿qué sería la metacognición? La metacognición es, digamos, la función mental más desarrollada, tiene que ver con el pensamiento reflexivo. Hay muchos términos similares que se manejan en el campo de la salud mental, pero los procesos metacognitivos son procesos que van
como más allá de la cognición. Yo puedo pensar sobre qué creencias tengo y por qué tengo esas creencias y cuestionarme esas creencias, pero para eso tengo que saber que lo que pasa por mi cabeza son creencias, que no son verdades, ¿verdad? Y tengo que ser capaz de pensar sobre mi emoción e influir sobre mi emoción. Hay personas que viven la emoción como un fenómeno atmosférico completamente fuera de su control. No siempre tenemos conciencia de que tenemos una mente. Yo creo que si le preguntamos a cualquier persona, ¿tú sabes que tienes una mente? Yo diría que sí, pero lo que esto implica de verdad es que yo me dé cuenta de que dentro de mi cabeza pasan cosas y esas cosas influyen en mi conducta, en cómo percibo las cosas que ocurren, en cómo actúo, ¿no? Los motivos que hay detrás. ¿No? Necesito explorar hacia adentro. Y esa capacidad es una capacidad que las personas que vienen de apegos muy disfuncionales pues no está desarrollada. Claro, porque, bueno, me da un poco la sensación de que en esos cambios emocionales de la persona con la disociación estructural, no pasan emociones intensas una tras otra sin ton ni son y no hay una especie de punto de observación. Todas las Exacto. emociones tienen sus pensamientos asociados, sus historias asociadas, sus creencias, su sabor, por decirlo así, pero no se toma una perspectiva superior porque no hay una capacidad de salir de las emociones del momento que se vive. Bueno, eso es un poco como reflexión. Claro, porque se puede vivir, bueno, vivir perfectamente. Los animales viven sin metacognición, pero una vida sin metacognición es una vida un poco animal, ¿no? Bueno, depende de los animales, como yo creo que no hay tampoco una línea divisoria entre dónde termina el funcionamiento animal y dónde empieza el funcionamiento humano, ¿no? Y ahí hay animales con niveles de desarrollo mental bastante diferentes. Hay mucha gente que vive sin metacognición. La cuestión es que se vive peor y se resuelven peor las cosas y se afrontan peor las dificultades y esto se asocia a síntomas muy diversos, no solo a síntomas disociativos, sino a síntomas muy diversos. Y hay orientaciones que trabajan en esto desde puntos de vista bastante diferentes. Es toda un área de trabajo como transversal a todas las patologías. ¿Puede una persona que está permanentemente disociada tener una vida normal, una vida feliz? Una persona me refiero, en este punto, cuando planteé la pregunta, yo Sí, estaba pensando en una disociación de tipo embotamiento, de tipo despersonalización, por ejemplo. sí. ¿Puede tener una vida feliz o vive con una sensación pantanosa y pegajosa que no se la puede quitar? Es que, como te decía, yo creo que hay dos perfiles a ver, tres, diría que tres, de despersonalización. Hay un grupo que está, entre comillas, feliz en su anestesia. Pues imagínate una persona que ha vivido una relación tremendamente patológica y que mientras está en esa relación y durante un tiempo, 1 o 2 años posteriores, está como en ese estado de estar y no estar. Ahí, digamos que el cerebro no toma una decisión consciente, ¿no? Pero en cierto modo eso te permite seguir en esa situación sin desbordarte por completo, pero a la vez, como no notas cómo estás, también hace que te quedes ahí atascado durante mucho más tiempo del que te convendría quedar. Lo que pasa es que si hablamos de no notar sufrimiento, pues en ese momento, mientras estás así, no notas el sufrimiento que hay debajo. Obviamente esto no tiene mucho que ver con la felicidad, ¿no? Pues si estoy viviendo una situación de agresión, de maltrato, de abuso emocional, obviamente eso con la felicidad no tiene mucho que ver, pero digamos que no siento ni padezco, estoy como en un estado en el que no registro lo que está ocurriendo. Después hay otro tipo de despersonalización que aparece mezclada con síntomas de compartimentalización, con este tipo de cambios. Y esto es otra cosa, porque hay momentos en los que yo me puedo ver así, pero hay otros momentos en los que a lo mejor conecto demasiado. Entonces, depende de en qué momento le pilles al paciente, te dirá una versión de cómo está en la vida probablemente diferente. Y hay un tercer grupo de pacientes con despersonalización que yo los he visto en alguna clasificación englobados no dentro de la disociación, sino dentro de la obsesión. Y Ajá. me parece muy apropiada esa Dentro ubicación de la obsesión. de los obsesivos, sí, porque son pacientes, por ejemplo, un prototipo es paciente muy rígido, un tito distanciante en el apego, una personalidad ya de base bastante obsesivo-nancástica, que, por ejemplo, hace un consumo de sustancias, en el consumo de sustancias tiene una experiencia anómala, perceptiva, pues se nota desconectado, se ve desde fuera, ¿no? Cualquiera de estas cosas, se angustia por esto que le ha pasado
La angustia incrementa más esta sensación porque la despersonalización aparece también a veces en las crisis de ansiedad, en momentos de ansiedad muy marcada, y se forma un bucle de retroalimentación que hace que esto se cronifica en el tiempo. Entonces, son personas que se presionan para que eso se les desaparezca y cuanto más se presionan, peor, Más aparece, claro. que se angustian de estarse volviendo locos y cuanto más se angustian, peor, y quieren que se les pase inmediatamente y cuanto más prisa se meten, peor, y ahí se quedan a vivir. Y estos no se lo pasan nada bien y no son nada felices, ¿no? De hecho, tienen un nivel de sufrimiento constante bastante importante. ¿Nos podéis dar alguna clave para prevenir que la disociación se instale tras un evento especialmente doloroso o traumático? Y me refiero a en la etapa peritraumática. Peritraumática me refiero para los oyentes a lo que rodea el trauma durante en el momento en el que pasa o en el momento justo posterior. Eso sería lo peritraumático. La disociación peritraumática, no estoy hablando de una revisión exhaustiva, pero yo creo recordar en algún artículo que no se asocia tanto al desarrollo posterior de clínica disociativa como al desarrollo posterior de estrés postraumático. Es decir, las personas que tienen disociación en un accidente tienen más boletos de desarrollar síntomas de estrés postraumático. Entonces, hay que vigilarlo un poquito más, porque el estrés postraumático hay veces que se resuelve solo, pero en muchos casos se cronifica. Entonces, no esperar que a todo el mundo se le vaya a pasar simplemente por el paso del tiempo, vigilar un poquito cómo evolucionan esos casos, hacer todas estas cosas que sabemos que ayudan a que un estrés postraumático no se cronifique, por ejemplo, no aislarlos de una forma radical, o sea, es normal que si nos ha pasado un accidente, pues durante un tiempo necesitemos un poquito de descanso y a lo mejor no nos apetece mucho hablar con la gente, pero no dejarnos tampoco replegar por completo, hablar de ello, no caer en una evitación extrema de lo que ha pasado con el accidente, intentar no pelearnos con las emociones que tenemos después, no anestesiarlas con alcohol o similares, porque eso no nos ayuda a hacer la digestión de lo que ha pasado. Entonces, todo lo que nos pueda ayudar a que el estrés postraumático no se alargue y no se cronifique, pues nos vendrá bien. Pero creo que no está tan claro que si yo tengo disociación en un evento, yo vaya a desarrollar un trastorno disociativo posterior. Lo que sí pasa a veces es que yo puedo tener disociación en un evento si ya he tenido ese tipo de sintomatología antes, quizás es un poquito más fácil. Pero esto no es tanto que lo cause el evento, sino que la persona ya tiene una cierta tendencia hacia lo disociativo. ¿Cuánto podría tardar una persona con disociación en liberarse de la disociación? Es una pregunta súper amplia, quizás vaga. Depende, Depende. no tengo una Vale. respuesta. Vale. ¿Cómo tratarías la disociación? Ya sea con tratamiento psicológico o medicación. Pues depende también, sobre todo de esto que comentábamos, de estas modalidades, digamos, de Ujú. disociación que podemos tener delante. Es extraordinariamente diferente el tratamiento de una persona con despersonalización crónica que está en este bucle ansioso, obsesivo, rumiativo, y ahí el trabajo es un trabajo más sobre ese bucle, que la persona lo entienda, que aprenda a no alimentarlo más, desarrollar un poquito la paciencia, aprender a vivir con esa sensación antes de que se quite, no estar presionándote para que se te quite inmediatamente. En cambio, los pacientes que tienen compartimentalización, pues tú necesitas explorar esos estados mentales y necesitas hacer todo este trabajo de metacognición, pensamiento reflexivo, reconstrucción de la narrativa, de una narrativa coherente de la historia, darle sentido a cada uno de esos estados mentales. Es un trabajo completamente diferente. Tengo una duda. ¿Con qué medicación se trataría un trastorno de identidad disociativo? Las medicaciones psiquiátricas Sí. son muy poco específicas y cuando son específicas luego se utilizan para cosas que no son su indicación principal. Es que no se me ocurre qué medicamento puede ir. Claro, por eso digo que esto no funciona así. Los pacientes a veces dicen, bueno, pero es que este medicamento no es para esto. Es que todos los medicamentos psiquiátricos funcionan de esa manera. Nosotros tenemos unos cuantos grupos de fármacos que son los tranquilizantes, las benzodiazepinas, los antidepresivos, los antipsicóticos y los estabilizadores de ánimo, que son en general, salvo el litio, antiepilépticos. Y poco más. Luego alguna cosa un poquito diferente, pero básicamente son estos cuatro grupos. Y con esto lo abordamos todo. Por ejemplo, los antidepresivos se utilizan en la depresión, pero también se utilizan en la ansiedad. De hecho,
tienen una indicación más clara que los tranquilizantes y también se van a utilizar en la obsesión a una dosis más alta, pero para los pensamientos obsesivos se utilizan los antidepresivos. No hay un fármaco antiobsesivo. De la misma manera, pues tampoco hay un fármaco antidisociativo. ¿Qué vamos a usar? Bueno, pues si la persona tiene un estado depresivo de base, vamos a tratar la depresión. Si hay mucha ansiedad, pues vamos a dar también antidepresivos para reducir la ansiedad. En algún momento puntual podemos usar benzodiazepina. Si la persona no tiene una capacidad para calmarse en un momento determinado, pues puede tomar un tranquilizante en ese momento. Para reducir la impulsividad vamos a usar los antipsicóticos, no porque la persona sea psicótica ni nada por el estilo, sino porque reducen la impulsividad, o los antiepilépticos porque regulan el cerebro y también pueden a veces ayudar con la impulsividad. Entonces vamos a utilizar fármacos realmente inespecíficos para trabajar aquí. Luego hay otro tipo de fármacos, pero de un uso muy experimental y que no están en absoluto comprobados, ¿no? Pues, por ejemplo, Lanius proponía el uso de los antagonistas opioides porque determinados síntomas disociativos son como una especie de autoanestesia que parece que puede estar mediada por los opioides endógenos, que son sustancias pues, parecidas a la heroína, ¿no? o a la codeína, pero que son sustancias que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando nos hacemos daño, después hay veces que quedamos ahí como embotados y ese estado de embotamiento son pues, unos opioides que tiene el propio organismo para disminuir las sensaciones de dolor. Sí, Entonces se bueno, supone que algunos síntomas disociativos tienen que ver con esto y entonces antagonizando esas sustancias revertiríamos la disociación. Yo los he probado y el resultado es errático, variable y poco predecible, ¿no? Realmente no son un tratamiento para la disociación porque hay millones de síntomas. Fíjate, una compañera, Lucía del Río y yo, que habíamos hecho algunos estudios sobre conversivos, eso ya sería otra película, que son síntomas de lo disociativo, pero en el cuerpo, más que en lo mental. Y cuando analizábamos estudios neurobiológicos, viendo qué patrones había en el cerebro, salían cosas totalmente distintas dependiendo del tipo de síndrome, porque claro, no es lo mismo que tú tengas una parálisis que tengas un movimiento involuntario. En el cerebro no pasan las mismas cosas. Y hay montones de síntomas físicos diferentes y montones de síntomas disociativos psicológicos diferentes. Así que es inviable que vaya a aparecer un fármaco que modifique por igual cosas que son totalmente diferentes. Los vamos a usar dependiendo de si la persona tiene ansiedad, pues daremos cosas que sabemos que ayudan con la ansiedad. Si la persona tiene impulsividad, daremos cosas que sabemos que ayudan con la impulsividad. En esta línea. para terminar, ¿podrías dar algún consejo a nuestros oyentes relativo a la disociación? Bueno, entiendo que el que haya aguantado hasta aquí será más bien terapeuta, ¿no? Aunque hay pacientes que a veces se estudian. Me contactó el otro día una paciente que se había leído un libro que tenemos más de profesionales y digo, madre mía, y esto te lo has... No, no, pero me ha venido muy bien. Y yo, bueno, pues nada, cada quien. Entonces, los terapeutas, no sé qué consejo darle porque yo creo que cada uno estará probablemente en un sitio muy diferente. Aquellos a los que esto que estamos diciendo les parezca totalmente nuevo, les diría que vale la pena que nos informemos un poquito sobre ello, porque es un terreno que necesitamos para trabajar en terapia de una forma eficiente. Y a los que vean disociación por todas partes, que bajen el calibre, ¿no? Que yo creo que el concepto de disociación utilizado a diestro y siniestro no nos va a resultar útil. Y yo entiendo que la gente esté mareada porque además los que hablamos de esto, cada uno hablamos desde nuestro punto de vista, que ni siquiera coinciden, ¿no? No hay una definición unificada de disociación y esto es un problema importante. Entonces, que tengan claro que cuando lean sobre disociación, tienen que hacerse la pregunta de qué tipo de disociación está hablando el que está explicando, el que está escribiendo el libro. Y para los pacientes bueno, que es un problema como cualquier otro, a veces a la gente le asusta más pensar que tiene disociación que tiene ansiedad y que realmente hay trastornos de ansiedad que te pueden complicar la vida bastante más que un síntoma disociativo X y que tiene pues, tratamiento. Es quizás lo más importante, que es algo que se puede tratar y que se puede resolver. Sí, todo en grados, como habíamos dicho antes, ¿no? Exactamente, sí. Hasta aquí llega la entrevista. Otra vez, muchísimas gracias. La entrevista anterior fue una maravilla. Esta también. Toda una clase magistral sobre disociación, sobre psiquiatría, psicopatología, psicología. La verdad que me ha encantado, sinceramente.
Muchas gracias. Y hasta aquí llega este episodio número 50. Esperemos que os haya gustado. Es un episodio quizás un poquito más técnico de lo que estábamos habituados, aunque no por ello menos entretenido. Recordaros que si queréis dejar cualquier mensaje, sugerencia, tenéis el email del programa, lamenteysuscicatrices@gmail.com. Hasta aquí llega el programa de hoy y nos vemos en el próximo episodio.